Vamos a Lucas capítulo 17, verso 11, y vamos a ver una historia que tiene que ver nuevamente con la misericordia de Dios. Dios no se cansa de extender su misericordia, de su mano está extendido, no se ha cortado la mano de Jehová para bendecirnos, dice la palabra. Entonces vemos una historia, pero que la aplicamos a nuestra vida, a nuestra actualidad, porque la palabra de Dios es la misma ayer, es la misma hoy, es la misma por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero dice la Escritura, mas mi palabra permanecerá para siempre, ¿verdad que sí? Lucas 17, 11. Padre, te damos gracias por este tiempo, guíanos en tu palabra, en tu verdad, y ayúdanos, Señor, a comprender y entender todas las cosas, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien. Lucas 17, 11. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres le salieron? 10. ¿Y qué traían ellos? ¿Qué problema? La lepra. Dice, los cuales se pararon de lejos. Diga conmigo, se pararon de lejos. Ahora, le digo que diga eso porque ahorita vamos a ver cuál es la causa por la cual se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró se postró rostro en tierra a sus pies y dándole las gracias, y este era samaritano. Diga conmigo, dándole las gracias, y era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo. Y miren, tenemos que tener un contexto de todo lo que es la historia de los leprosos, ¿sí? A veces agarra alguien un texto y lo hace pretexto para decir algo incorrecto. El contexto es, vas a la historia más amplia, buscas los hechos, los acontecimientos antes y después de lo que estás leyendo para poder entender y darle el sentido correcto a la palabra, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, pues usted no me puede condenar porque o nadie me puede decir nada de lo que yo estoy haciendo porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Es cierto o falso? Es cierto, pero a la mitad, porque no terminan de leer lo que sigue adelante, que es el contexto. Dice, esto es para los que hacen su voluntad y para los que obedecen su palabra. O sea, sí hay la promesa, pero hay también una advertencia acerca de obedecer la palabra de Dios. Eso es como solamente un ejemplo. Pero el ver esta historia de los leprosos nos lleva a un contexto también. Dice que pasaban entre Jerusalén y entre Galilea y Samaria, que iba rumbo a Jerusalén el Señor. Ahora, los samaritanos eran como primos hermanos de los hebreos, de los judíos, ¿sí? Tenían descendencia también, pero como se habían casado con mujeres o hombres de otras naciones, en un principio, ya después ya no se les tomó como si fueran totalmente una raza pura, por así decirlo.
o gente solamente de los hebreos. Y los empezaron a ver así como menos, como despreciándolos. Pero realmente sí tenían una descendencia del pueblo judío. Así es que pues esto sucede entre cuando van a Jerusalén, entre Samaria y Galilea. Entonces en el camino se le aparecen al Señor, o se le presentan 10 hombres que tenían lepra, pero dice, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Entonces aquí tenemos que ir a la Escritura, donde en el libro de Levítico capítulo 13 verso 42, de hecho todo el capítulo 13 y 14 de Levítico habla de la ley de los leprosos, lo que se tenía que hacer para los leprosos, porque había dos pensamientos. Uno, que la lepra era pues por contagio, por eso había una ley donde tenían que aislarlos, ponerlos en cuarentena, había leprosarios, había lugares especiales para que ellos vivieran ahí, y solamente les llevaban comida, les dejaban bajar comida por cubetas, o dejaban una carreta con comida y salían ellos, tomaban los víveres y se volvían a encerrar. La carreta la sanitizaban y se la llevaban nuevamente. Parece que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Todo está en la palabra de Dios. Esa era una corriente de pensamiento, pero lo otro era que venía la vez que María y Coré y Aarón quisieron revelarse a Moisés, y que Coré es la primera vez que habla la Biblia que se abre la tierra en esa rebelión, y se fueron al abismo donde estaba el fuego. Pero Moisés intercedió por María y le pidió al Señor que tuviera misericordia. Le dijo, bueno, pues voy a tener misericordia de ella, pero por lo menos sí tiene que tener un aprendizaje. Entonces ella tuvo lepra en las manos. Y le dijo, sácala del campamento por 7 días. Diga conmigo, 7 días. Y entonces ahí el Señor tuvo un trato con ella, porque teniendo una enfermedad incurable, terrible, pues me imagino que en 7 días le dio tiempo a María de arrepentirse y de clamar a Dios, y Dios la limpió nuevamente en su misericordia. Pero después Moisés más adelante entonces hace una ley acerca de los leprosos, y todo el capítulo 13 y el capítulo 14 nos hablan. Ahora le estoy dando un poco de fundamento de historia, aguánteme tantito, porque viene la revelación de todo esto, lo que ministra nuestro espíritu, lo que ministra nuestro corazón. Levítico 13, 42 dice, mas cuando en la calva o en el antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es, que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo leproso es. Y viene aquí la palabra, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo en su cabeza, porque tiene llaga, ¿sí? Por eso usted oye en las historias del Nuevo Testamento que había, por ejemplo, una mujer de flujo de sangre, decía que era una persona inmunda, porque en los periodos de las mujeres, o en la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia, donde las mujeres estaban en esta parte de sus días, entonces tenían que ser apartadas en una habitación en lo que pasaba en ese periodo, pero les llamaban inmundas, que no podían acercarse a la gente, que no podían llegar al templo, que no podían hacer nada. Pero también, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre tenía, me parece que 14 años con el flujo. Imagínense, ella era inmunda todos los días.
no se podía acercar a la familia ni a las personas, mucho menos al templo. Eso era terrible. Y después, pues aquí dice, fíjese, inmundo es, y el sacerdote lo declarará inmundo. En su cabeza tiene llaga. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados. Se rasgaban los vestidos. Y su cabeza descubierta y embosada pregonará inmundo, inmundo. O sea, su cabeza descubierta quiere decir que se pelará pelón. Y después embosado es la capucha, o usted, que andaban así caminando ellos. Pero dice que todo el tiempo tenían que gritar inmundo, soy inmundo, soy inmundo. O sea, si la gente se acercaba, y después en otra parte de Levíticos dice que tenían que traer como una campana o un cencerro, tenían que tocar de lejos y decir, gritar, soy inmundo, soy inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces era algo terrible. Imagínense un padre de familia que ama a sus hijos, su esposa, y de pronto empezaba con la lepra. Y pues por sanidad y por la religiosidad lo sacaban del campamento y le decían, tienes llaga, el sacerdote ya te revisó, tienes llaga de lepra, no, si te quedas vas a contaminar a los demás. Y si no, y si tú te quedas, pues nadie va a querer ser contaminado, y entonces te tenemos que matar a pedradas. Y mataban a los leprosos que se acercaban a la gente. Entonces un hombre, como yo les digo, con su familia, con toda su, pues imagínense ver a sus hijos de lejos solamente, ver a su esposa que amaba de lejos, o viceversa una mujer, y no podérseles acercar, verlos crecer, pero sin poderlos abrazar, sin acercarse a ellos. Entonces, pues todas estas cosas eran dolorosas, y además el desprecio de la sociedad, todo eso. Entonces tenían que venir caminando por las calles, porque luego les dejaban comida así afuera de las calles, los que podían caminar todavía, pero ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, y pegarle al cencerro, y tapada la cabeza, ¿sí? Y solamente los ojos, como si trajeran cubrebocas y todo eso, como actualmente nosotros. Entonces era muy cruel todo eso. Pero cuando sucedió un milagro y alguien era sanado, entonces pues las cosas eran diferentes. En otra parte de la escritura también dice que les dijo, vayan y ofrezcan la ofrenda a los sacerdotes, vayan al templo y den la ofrenda en el templo por su sanidad. Entonces, ¿cuál era la ofrenda? Fíjense, Levítico 14, 2. Usted lea toda en su casa el 13 y 14 y va a ver con claridad toda la ley de los leprosos. Pero en el 14:2 dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y maderas de cedro, granas e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, al cedro, la grana y el hisopo, y la mojará con las avecillas vivas en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces, diga conmigo, rociará 7 veces
sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Bueno, un poquito más adelante dice que también traerán un cordero y harán el sacrificio del cordero de la Pascua, y también con esa sangre se limpiará, con la palomita viva se limpiará el leproso, o será su ofrenda de agradecimiento. Pero tiene que ver con limpiarse 7 veces con el agua, dice. Es un número profético. Ahora, todo tiene que ver, todo es un significado. Las palomitas o el palomito que sueltan para cuando ya está la ofrenda de agradecimiento, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Porque dice que Jesús, cuando fue bautizado, descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Pero también habla acerca del cordero, que dice que fue sacrificado, y después vemos que el cordero era Jesucristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sangre preciosa, diga conmigo, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Entonces era un ritual de agradecimiento, una ofrenda para Dios, se presentaba en el templo, pero tenía que ver con actos proféticos de lo que Dios estaba haciendo en la persona. Y entonces quedaba limpio y se integraba otra vez a su casa, a su familia, a la sociedad, y hacían fiesta, y pues la persona quedaba libre. Por eso era el acto de soltar la paloma, como diciendo, pues ya cargó todos los pecados, la maldad, fue perdonado, fue limpiado y se fue. Por sus llagas fuimos sanados, por sus heridas fuimos curados. Entonces hasta aquí vamos entendiendo bien, ¿verdad? Ok. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, nos habla de una historia, Naamán el sirio. ¿Qué dice ahí? Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová a Siria salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, era un hombre que era un general, era un varón grande, el rey lo tenía en alta estima, había sido un general que había conquistado muchas batallas para Siria, o sea, tenía todos los diplomas, pero dice la palabra, pero era leproso. Me imagino que en un momento dado veía en sus cuadros tantas condecoraciones en su pared y decía, ¿y para qué me sirve tanto esto si no estoy completo? Sabes que sin el Señor el hombre no, el ser humano no está completo. De nada sirven tantos, para salir adelante y la carrera en ese sentido, pero no para poder confiar que por un título o por riquezas o por lo que sea nosotros estamos seguros. Dice, pero tenía lepra. Siempre hay un pero. Todos tenemos un pero, ¿verdad que sí? O sea, si nos encuestamos nosotros mismos, pues soy bueno en esto y sé hacer esto y tengo así. Pero alguien que te conoce dice, pero hay algo que no está de acuerdo al orden de Dios. Entonces, este hombre tenía la lepra, no sabía qué hacer, su carne se iba quebrando, se iba cayendo, se iba necropsiando, pedazos de su carne, era terrible con todas esas cosas. Pero dice que más adelante, Naamán el sirio, permítanme ir a la escritura, porque tengo mis anotaciones, pero aquí lo voy a abrir completo el texto. Segunda de Reyes, ¿qué les dije? Capítulo 5, verso 1. Dice:
El verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora los sirios eran enemigos, son todavía enemigos del pueblo de Israel. ¿Sí me está escuchando? ¿Vamos bien en la historia? Entonces, un día que llegaron a Jerusalén y se llevaban a las mujeres, a los jóvenes, a todos, pero los llevaban de sirvientes, de esclavos. Y había una muchachita ahí que trabajaba haciendo los quehaceres en la casa de Naamán, del general. Entonces dice que esta muchachita le dijo en el verso 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él le sanaría de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. O sea, fíjense nada más el concepto de honra por un favor de Dios. Digo, la palabra de Dios no se cobra, ni hay cuotas, y eso sería muy malo. Pero si hay ofrenda de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o algo más importante, por lo que Dios hará. Porque todavía no estaba sanado, pero Él ya estaba preparando ya una ofrenda. Por eso el Señor Jesús le dijo a los leprosos, preparen su ofrenda y llévenla. No era dinero, eran lo que ya les expliqué, el cordero, los palomitos. Dice, pero llévenla al templo, ya en agradecimiento. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. ¿Cuántas piezas de oro? 6,000. Sí, era una buena ofrenda, ¿verdad que sí? Imagínense ahorita las mujeres que traen sus aretitos, sus collarcitos, sus anillitos, y lo ponen así en un puñito. Sí, bueno, las que traen, o se las ponen en las fiestas, no sé, pero tu ahorita que tienes ahí es un puñito, pero de esos puñitos 6,000. Diga amén. Híjole. Le va a decir, dígale al que está a su lado, ya me hacen falta unos aretitos, pero me van a decir a mí también. Dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, que eran unas barras, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Dice, le voy a llevar unos trajecitos al profeta. Pero Scapino, Aldo Conti, no, el otro, ¿cómo se llama? Roberts, ¿no? O Elmer, ¿no? El Mercado Juárez también venden unos muy bonitos, ¿no? Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, y le dice, para que lo sanes de la lepra. No le dice, a ver si lo puedes sanar, o a ver qué pueden hacer por él, ¿no? No, le da una orden prácticamente, porque Siria tenía conquistado Israel, tenía como sirvientes a los jóvenes, a las señoritas. Entonces le manda a decir al rey, a ver, anda, por ahí una de tus muchachas ya se abrió la boca y dice que hay un profeta, entonces ahí te mando a mi general para que me lo sanes. Entonces el rey dice en el verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo no soy Dios para que pueda sanar a este hombre, ¿por qué me lo manda a mí? Lo que quiere es que como no se va a sanar es para buscarnos guerra y venirnos a destruir otra vez. Parafraseadamente es lo que termina diciendo ese texto. Dice, ¿por qué? Y dice que rasgó sus vestidos de desesperación. Dijo, lo que están tramando es destruir lo poco que queda de Jerusalén. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te limpiará y serás limpio. ¿Qué le estaba mandando hacer? Pues como no había templo ahí, como no había un lugar, nada que pues que estuviera así como para llevar la ofrenda que se había dicho en lo que leímos, ¿verdad? Entonces, y que le limpiaran 7 veces con los palomitos y con el agua, pues lo que Naamán le dijo: ve y métete 7 veces al río. El general no entendía eso, para él fue como una humillación, para él fue como: ¿por qué a mí me manda a bañar? ¿Sí? Imagínate que un día vengas con el pastor y te diga: pastor, necesito que ore por mí. Sí, pero vete a bañar primero. Te vas de la congregación, si a veces porque se me pasó saludar, uno ya no quieren venir. Pero ¿sí me explicó? O sea, había un sentir en que estaban tratando con su ego del general. Y la verdad sí, Dios trata con esas cosas dentro de nosotros, para que le bajemos tantito. Dile al que está a tu lado: bájale 2 rayitas, por favor. Digan amén, por lo menos. Digan, estoy recibiendo la palabra del Señor. Dile: ¿le platicaste algo al pastor antes de...? Y dice: y vino Naamán con sus caballos. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te limpiará. Y Naamán se fue enojado. ¿Cómo se fue Naamán? Híjole, es que hay gente que no le puedes decir ni mi alma, porque gracias a Dios que no vinieron a esta reunión. Son los que vienen a la primera, ¿verdad? Pero hay gente, ya estamos transformados, diga amén. Tan siquiera use su fe y diga amén. Pero Dios es especialista en poncharnos el globito del ego. Dice: ¿yo cómo me voy a bañar? Pues, dice: los ríos de mi tierra son mejores que los de Jerusalén. Dice el 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Paréntesis, es tos del reflujito que me da después de predicar varias veces, ¿sí? No se me vaya a espantar y salga corriendo de aquí hasta... Si me lavare con ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Diga conmigo: se fue enojado. ¿Conoce usted gente que se enoja de cualquier cosa? No lo voltee a ver, nomás dígame si sí o si no. ¿Sí? Bueno. Más o menos así era Naamán el sirio. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: gracias, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo más diciendo: lávate y serás limpio? O sea, si te hubiera pedido que lo defendieras contra otro ejército, ¿no lo harías? Sí. Si te hubiera pedido que le dieras tierras y una autoridad dentro de los sirios, ¿se lo darías? Sí, sí. Pues nomás te está diciendo que te bañes. Hay cosas tan sencillas que Dios nos manda hacer, pero, ¿sabes? A veces somos medios necios, medios terquitos. Se los quiero decir así bonito y todo para que no se me ofendan. Pero es la verdad, mis amados, es la verdad.
Hay cosas que no las comprendemos, pero que están están en el corazón de Dios para bendecirnos, no para molestarnos, ¿sí? Te dice, si alguien te quitó tus cosas, tu capa, dice, pues dale dos. Se burló de mí, me estafó, y otra vez ahí viene a pedirme prestado. Una vez un amigo que tenía bien y me dice, no, pues préstame un dinero que no tengo. Y en ese tiempo tenía oportunidad y se lo presté. Pasaron meses, se me perdió, pasó un año, no lo volví a ver. Pero yo estimaba mucho a mi amigo, lo estimo, porque pues éramos amigos de la infancia, íbamos en la primaria juntos, teníamos aventuritas ahí de que nos íbamos de Pinta a la Teresona, yo vivía en la colonia Sánchez, íbamos a agarrar camaleoncitos y traíamos 7, 8 camaleoncitos en un frasco y se los enseñábamos a las mamás, a las hermanas y salían corriendo. Bueno, teníamos gallos de pelea, era una cosa. Ya ni les doy detalle porque vaya a estarlo viendo en el Facebook y dice, ya me sacó a balcón, ¿no? Pero se me escondió cuando le presté el dinero y pasó el tiempo. Y un día lo encontré y le dije, ¿cómo estás? Dice, ay, no, ya te iba a ir a ver, ya. Le digo, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Prefiero perder dinero que perder tu amistad. Ay, muchas gracias, y que no. Y pasaron 2 o 3 meses y me viene a buscar otra vez y dice, Reinaldo, pues no, pues vengo a saludar. ¿Verdad que ya estamos a mano? No te debo, no, pues sí, yo te perdoné. Entonces, como ya estamos a mano, vengo a decirte que si me puedes prestar otra vez dinero. ¿Usted qué haría? Como dice la canción. ¿Y usted qué haría? Sí, ¿cómo no? Espérame. Y entonces te encuentras entre la espada y la pared, ¿cierto? Dices, si no le doy, si no se los presto, y los tengo porque dice, si viene el pobre y te pide prestado y tienes, y le niegas, se te contará como maldad. Pero Dios me dio sabiduría, le dije, mira, no sé cómo ves las cosas tú, Leo, ¿no? En qué momento perdiste la percepción, pero no son así las cosas. Tengo, pero no te los voy a prestar porque ya no te voy a volver a ver. Por decir algo, me pidió 2,000 pesos. Le dije, pero te voy a regalar 500 pesos porque no quiero que seas mi esclavo debiéndome. Porque la Biblia dice que el que presta hace esclavo, pero el que pide prestado es esclavo del que presta. Amén. Por eso usted tiene que devolver lo que le prestaron. Aún los toppers donde le dieron su taco, ya se me hizo disimulada. Si le dieron con una pieza de mole, regrésela con 2. Digan amén. Los CDs, los videos, los cargadores, ¿no? Llegó una persona, ¿me prestas tu cargador para el contacto? Así, sí. Si es que, y es exactamente el que necesita mi teléfono. Sí, cómo no, te lo presto. Y ya estuvo cargando su teléfono. Bueno, ya me voy y todo, y enredó su cable, agarró el cargador, se lo metió. Nos vemos, Dios te bendiga. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Gloria a Dios, yo pensé que era el único. Bueno, así más o menos, mis amados. Entonces, son leyes de Dios. Pero ¿qué haces? Dice que ascuas de fuego amontonas en su cabeza, o sea, una vergüenza. O sea, me transeé a mi amigo, me lo vine a transear otra vez y en lugar de correrme a patadas me regala.
Si te da una bofetada, pues ponle la otra mejilla. Híjole. Y luego así como eras de sangre caliente, imagínate. Pero si es tu enemigo y necesita algo, dice, dale. ¿Qué te cuesta irte a meter a bañar atrás? Ya, zambúllete, vas a ser bendecido, Y entonces él comprende, dice él, entonces descendió en el verso 14 y se zambulló 7 veces. Aquí usted entonces ya está comprendiendo que estaba escrito que 7 veces iba a ser limpiado, ¿verdad? Como no había templo ahí, pues agarró el agua que había del Jordán ahí y le dijo, métete 7 veces de volada. Aquel le estaba diciendo algo que estaba dentro de de su cultura, de sus maneras de ser y de obedecer a Dios. El otro no lo entendía. Hay cosas que no entiendes, pero si Dios las dice van a funcionar. Van a funcionar. Conforme a la palabra del varón de Dios se metió las 7 veces y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sí? Y volvió el varón de Dios a él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Sabes qué pasó? Se convirtió al Señor. Termine de leer esa historia, está bien bonita. Termínela de leer en su casa. Pero está bien bonita porque dice, ¿sabes qué? Yo llevo a mi rey, pues adora a los dioses Amón y a otros dioses ahí, dice, pero yo soy el encargado de llevarlo del brazo. Dice, yo voy a entrar a ese templo, dice, y el rey se inclina, yo me inclino para que no se me vaya a caer, pero no me estoy inclinando, ni mi corazón se está inclinando a esos dioses, sino que es por un honor y un respeto a mi rey. Pero no se me tenga por mal. Ahí sigue la historia. Y le dice el profeta, vete, Dios conoce tu corazón. Porque hay gente que no, es que cómo voy a ir ahí con mis parientes, están los ídolos, que no sé qué, Pues usted no va a adorar un ídolo. Tampoco lo estoy mandando a misa, no se me confunda. No se me confunda. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser sabios. De los ejidatarios me invitaron que a la posada. Ya se me está yendo el tiempo. 5 minutos. Porque los que dan los anuncios se tardaron un montón. Entonces, dan 5 minutos. Y ahí voy. Vamos con mi esposa, mi nieta. ¿Y quién más fuimos? Al recito. Y ellos no saben porque traían. Y había un pesebre gigante y todo. Y entonces los niños se quedan viendo y dicen, ¿qué es eso, abuelito? ¿Qué significa eso? Digo, es como hacer una obra de teatro contando la historia de que Jesús vino al mundo y nació para salvarnos a todos y había un pesebre y le empecé a decir, y toda la gente que estaba ahí me dice el presidente de los ejidatarios, oiga, qué bonito lo explicó, qué historia es. Cuando tengo un evento en su templo, invíteme, yo también voy a ir. Dice, yo voy a entrar ahí, pero mi corazón no se va a encarecer. Dios conoce tu corazón, vete en paz. Pero también le dice, no voy a aceptar nada de tus ofrendas, porque no se compra el favor de Dios, ¿no? Ya cuando te conviertas bien, por amor, tú darás tu ofrenda y darás tu diezmo, pero por amor, pero no por cuotas. ¿Sí me estoy explicando? No porque se compren los favores, no nada de eso. Terminamos Lucas 17, nuevamente, verso, que digamos, 11. Dice, que le dijo
dijo en el verso 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Que los leprosos estaban de lejos. ¿Por qué estaban de lejos? Solo ustedes sí saben por qué estaban de lejos. Porque si se acercaban, los apedreaban. Cuando los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, en otra versión dice: y ofrezcan la ofrenda que Moisés mandó para su limpieza. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Diga conmigo: mientras iban, fueron limpiados. O sea, aquí era un acto de fe y de obediencia. Porque les dijo: ¿vas a estar leprosos? Ok, ya está arreglado el asunto. Vayan a presentar la ofrenda al templo y a los sacerdotes. ¿Cómo la voy a presentar si estoy leproso? ¿Cómo me voy a meter al templo? Me van a matar y me van a apedrear. Jesús les dijo: vayan y preséntense. Cuando empiezan a caminar rumbo al templo, entonces lo que están haciendo es estar dando pasos de fe de que Dios les está sanando, que Dios está haciendo algo en ello. Alguien me está comprendiendo, alguien me está escuchando. Dáselo fuerte al Señor. Tú tienes que empezar a dar pasos de fe para alcanzar la bendición de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice ahí: y mientras iban caminando, fueron. Mientras tú caminas en la fe, Dios está obrando en tu milagro. Te lo voy a repetir. Mientras tú das pasos de fe, Dios cumple y un milagro. Van a caminar. No hay situación difícil, no hay enfermedad, ni hay virus imposible, pero Dios quiere tu obediencia. Dios quiere mi obediencia. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados, pero uno fue salvado. ¿Quién fue salvado? El que reconoció a Dios, el que regresó con un corazón agradecido, el que discernió la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Alguien que conoce la bondad de Dios vive agradecido todos los días de su vida. Y entonces Dios no solamente sana, porque ha sanado a mucha gente por misericordia, pero ¿sabes qué? Ha salvado a los que están agradecidos en su corazón. La palabra salvación en el hebreo, la connotación, significa sanidad, restauración, salvación, prosperidad, bendición. Eso es la palabra salvación. Yo quiero que hoy vayas a tu casa creyendo a Dios. Y mientras tú vas con un corazón agradecido, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Pondrá una mesa en el desierto. Pondrá una mesa en frente de los angustiadores. Dios mostrará su bondad y su favor para sus hijos, para los que están agradecidos. ¿Alguien está agradecido con Dios? Ponte de pie. Te damos gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, límpiame, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Limpia mi vida, Señor. Cualquier lepra espiritual, cualquier enfermedad en el alma, en el espíritu, sea sanada, Señor, en el nombre de Jesús.
Y obedeceré, Señor, obedeceré tu palabra, Señor. Caminaré en obediencia, Señor. Mientras yo camino en obediencia, Señor, tú abres el mar, Señor. Tú abres los cielos, Señor. Tú no avergüenzas a los que hemos confiado y hemos tenido fe. No te vayas de este lugar sin creer, porque mientras vas a tu casa, ocúpate de Dios y Él se ocupa de ti. Te damos gracias, Espíritu Santo. Dile gracias, Señor, gracias. Dile yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo.